Bueno, a las 7 de la mañana, 18 minutos, hacemos contacto nuevamente con Lola Portela. Lola tiene un invitado en esta mañana, es el teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Él es especialista en estrategia, defensa nacional y geopolítica. Vamos a dialogar con él y vamos a dialogar con Lola en esta triple conexión que estamos haciendo aquí a través de Noticias con Libertad, Radio Tropical y Radio Libertad. Bueno, Lola, presente a su invitado en la mañana de hoy. Gracias, Pedro. Muy buenos días, coronel Luis Alberto Villamarín. Muchas gracias por abrirnos espacio en su agenda. Coronel, pues vamos al grano, como diría el dermatólogo. Ayer se conoció el decreto 444 del Ministerio de Defensa Nacional con fecha del 29 de marzo del 2023, por medio del cual habría una reducción de 436 suboficiales al terminar el presente año. ¿Estamos frente a una purga del Ejército Nacional? Buenos días, Lola. Muchas gracias por la invitación y un especial saludo para los oyentes de Radio Libertad. No, nos parece que hablar así como tan a la ligera, sin examinar los casos como son, los grados en que se retiran y sin tener la información completa, es parte de las especulaciones y de una tendencia a politizar todo lo que está sucediendo con las fuerzas militares, que no le hace ningún bien a la institución, ni ayuda para nada en la seguridad de Colombia. Entonces creemos que habría que ir a los casos específicos, mirar las plantas, mirar la proyección que tiene la institución, los tiempos que cumplen las personas, y ahí sí opinar con mayor claridad y con mayor precisión. Perfecto. Coronel Villamarín, cambiando de tema y sabiendo que usted es un especialista en estrategia, en defensa nacional, en geopolítica, aprovechamos la presencia suya en el noticiero para preguntarle si las negociaciones de paz entre el ELN, Gustavo Petro, entre el ELN con Gustavo Petro, estarían atravesando una crisis profunda. ¿Usted qué opina de eso? Pues es que el gobierno de Petro está en crisis profunda desde antes de comenzar, porque este señor pues no tiene ninguna claridad, ha sido muy improvisador, muy populista y además con un equipo de trabajo muy livianito, muy escaso de idoneidad y con personas que piensan que ideologizando el manejo del Estado, que utilizando la politiquería y la corrupción pueden mejorar lo que no tiene mejoría desde ese ángulo, y además transformar el país en una especie de Venezuela es como dar un paso atrás. Entonces, negociar con el ELN en esas condiciones, con un equipo de trabajo que no se articuló desde el principio, que carece completamente de dirección, que no tiene un liderazgo claro y que no tiene una identidad de propósitos ni unos objetivos específicos, ni tiene puertos de llegada, sino da la sensación que es lo importante que se llegue a algo muy etéreo, que es la paz total, sin que eso los colombianos tengamos una visión exacta de hacia dónde apunta. Pues eso significa que la crisis está desde el principio. Coronel, Lola, me permite, quiero preguntarle algo al coronel. Coronel, ¿usted cree, coronel, que tiene sentido seguir dialogando con estos señores del ELN que han demostrado por siempre? Ya creo que este es la décima oportunidad, porque esto viene a través de distintos gobiernos, la intención de dialogar con ellos y de llegar a un acuerdo de paz con este grupo. ¿Será que tiene justificación alguna seguir dialogando con unas personas que están cometiendo toda esta serie de actitudes que están cometiendo y atentados y demás? Pues todos los conflictos, todas las dificultades y enfrentamientos y fricciones que hay en la humanidad se resuelven por medio de soluciones políticas, y claro que esta también no es la excepción, pero lo que pasa es que solución política no es ni ceder ante los bandidos, ni llegar sin ninguna preparación, ni actuar de manera apresurada y populista. Es que hemos insistido desde cuando estaba la negociación en Cuba, es que frente a estos delincuentes hay que llegar con una estrategia muy clara,
con unos puntos muy claros y con una identidad de propósitos nacionales, no los propósitos del presidente de turno, ni los del equipo negociador que van buscando cada uno sacar su ventaja propia, sino los objetivos, los intereses, lo que favorece a Colombia, y es lo que no se ha visto en ninguna de las negociaciones, porque se nombra a una persona politiquera a que vaya a buscar legitimar con artilugios lo que hay que legitimar es por medio de una estrategia. Sí. Entonces ocurre que los delincuentes montan la agenda, montan los proyectos, le ponen el ritmo a las negociaciones y se asocian con organizaciones internacionales que les ayudan a difundir eso. Y con el ELN no ha sido la excepción. Sí, sí, el ELN ha demostrado que no tiene ninguna voluntad de diálogo. Eso yo creo que eso le ha quedado claro al país. Sí. Ayer el ELN sembró terror con explosivos y panfletos en diferentes puntos de Colombia. Es como si estuvieran enviando un mensaje al gobierno, a los colombianos. Usted, que es un hombre estudioso, de análisis, que tiene experiencia además en el manejo de esta guerrilla, ¿cuál sería ese camino real hacia la paz? Coronel, ¿usted qué opina frente a eso? Porque pues Colombia está cansada también de la violencia, está cansada de la guerra. Es que hay que comenzar por algo muy importante, Lola, que es la voluntad política. El Ejecutivo tiene que identificarse plenamente con la misión de las tropas, pero hay un principio elemental en el quehacer militar, que es el condicionamiento que debe tener una orden. Debe ser lógica, precisa, oportuna, concisa, etcétera. Y eso es lo que no ocurre con los gobiernos civiles, porque Petro no es el único. Los demás gobernantes que han querido hacer supuestos procesos de paz han tenido la misma actitud ambivalente, doble, dual, y entonces a una unidad militar no se le puede hablar ataque pero no ataque, haga pero no haga. Usted está cumpliendo la Constitución, pero es que estamos haciendo cercos humanitarios, es que estamos dialogando, pero hay que cumplir con la Constitución. No, es claro, se cumple la Constitución y los delincuentes se someten a la Constitución. Claro. Pero si usted escucha en la mesa a los bandidos del ELN, llegan a hablar como si fueran los dueños de Colombia, como si fueran los dueños de la moral, y como si estuvieran descubriendo que la rueda gira. Bueno, pues fíjese, coronel, que hay algo delicado que sucedió en la última reunión en México, y es que algunos analistas internacionales consideraron que en el plan de diálogo se pretende romper con las líneas rojas, como la Constitución Nacional y el modelo económico de Colombia, que en buena parte está consagrado en la Carta Política de 1991. ¿Usted cree que en aras a la paz realmente se pretende justificar la implementación de una constituyente? Es que es el camino lógico que quiere Petro para eternizarse en el poder y convertir a Colombia en otro foco de comunismo. Y además el ELN le conviene. No se nos olvide que Gustavo Petro estuvo 3 meses en Cuba, volado de su función como senador, y no le pasó nada. Se salió del país sin permiso de nadie y se quedó allí en Cuba con el argumento del COVID, y en esos 3 meses estuvo hablando con los delincuentes del ELN allá, cómo iban a hacer todo este show, todo este espectáculo. Y luego el señor de Rux presentó el informe de la Comisión de la Verdad, que parece el informe de la Comisión del ELN y las FARC, no tiene nada de verdad. Y con eso dijo en el día de la posesión que lo iba a cumplir a rajatabla. Entonces ellos sí quieren, lo que usted pregunta, cambiar el modelo económico, cambiar el modelo político y poner un sistema marxista-leninista. Eso no nos debe caber duda. Entonces por eso causa esta risa cuando personajes que dicen ser de la derecha, no, los mismos responsables y habernos llevado donde estamos, responsables de que Petro haya ganado, ahora dicen que descubren que el agua moja, descubren que Petro nos quiere llevar al comunismo y que hay que salir a hacer marchas, pero no para que se mejore el país, sino para legitimarse ellos, regresar al poder y seguir lo mismo. Colombia necesita cambios profundos en todos los aspectos y pensando en defender lo que es nuestra tradición y nuestra proyección como Estado. Pues una de las preocupaciones que quedó en el aire y que no ha tenido como mucho análisis es que precisamente el presidente Petro, en una reunión celebrada con empresarios y dirigentes antioqueños agrupados por ProAntioquia, afirmó que el Estado
dispuesto, comillas, a negociar el modelo económico colombiano. ¿Qué opinión le merece esta afirmación tan delicada, coronel? Pues Petro, como todos los comunistas, él suelta el mensaje y da a entender que él es el único, que él tiene la razón, que él es el dueño del poder y que para eso está, para transformar ahí. Y la que más lo exterioriza en medio de su ignorancia es la vicepresidente. Pero manteniendo, por ejemplo, en el cargo a la ministra de Minas, al canciller, a la señora de Salud, y con ese cambio brusco que hizo en educación, demuestra que es capaz de eso y de muchas cosas más, y que lo que estaba haciendo era legitimando su intervención ante los empresarios. Sin embargo, como hay empresarios que tienen contratos con el gobierno, entonces no se unifican para buscar que haya un reordenamiento institucional o que este señor salga de la presidencia como debería salir, porque es que nunca debió estar allá. Bueno, otro de los puntos álgidos en estos diálogos con el ELN, que uno sí quisiera que Colombia no tuviera guerrillas, pero pues esta es una guerrilla que lleva muchísimo tiempo, es la guerrilla más antigua de Latinoamérica en este momento, que sigue vigente, y para muchos ese cese al fuego con el ELN no se ha dado. El mismo ELN contradijo a Gustavo Petro cuando anunció el acuerdo de cese bilateral al fuego, digamos, con ellos, ¿sí? En diciembre del año pasado salieron en enero, principios de enero, diciendo no, nosotros no hemos firmado eso. Muestra de ello es el reciente asesinato por parte del ELN de 9 soldados. Usted decía algo muy delicado, y es que sentimos que los soldados están recibiendo una orden muy precisa de no ataque, pero entonces están como con las armas abajo mientras los grupos y los delincuentes, además del ELN, atacan. Esos 9 soldados estaban no estaban en combate, fíjese, estaban totalmente descansando, pero hay un contexto que a mí me tiene inquieta y que lo hemos discutido con varios colegas internacionales, y es que ese importante ataque a los jóvenes soldados es un hecho que, digamos, ellos estaban cuidando el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, ¿cierto?, que conduce el crudo desde los pozos ubicados en el departamento de Arauca hasta las instalaciones de exportación marítima ubicados en el departamento de Sucre. ¿Será que estamos, coronel, frente a estas antiguas formas de operar de esta guerrilla que logró año tras año desestabilizar la economía de los hidrocarburos, de los oleoductos? ¿Cree usted que estamos frente a algo parecido? Que hay varias cosas ahí en toda la descripción que usted hace, Lola. Quien miente una vez sigue mintiendo todo el tiempo, y el señor Petro se ha caracterizado por mentir toda su vida. Él tiene formación de bandido, y eso no lo va a cambiar de la noche a la mañana. Y además le faltó tiempo en la cárcel para resocializarse, y por eso actúa como actúa. Pero en la parte específica de la situación militar, pues habrá una investigación en curso, desde el orden operacional, administrativo, disciplinario y penal, para establecer responsabilidades y establecer qué ocurrió. Eso es interno de las fuerzas militares. Y respecto a lo que usted plantea del ELN, es que ellos son delincuentes, son terroristas, son criminales, son narcotraficantes. Ellos buscan cualquier posibilidad para hacerse notorios, y como están en una mesa de conversaciones en la cual el presidente le mintió al país diciendo que ya tenía un pacto con ellos y no ha pactado nada, entonces están utilizando esa debilidad, porque ellos saben que Petro lo que tiene el afán es de que firme lo que sea para llegar a una constituyente y eternizarse en el poder. Y los bandidos del ELN lo que quieren es llegar al poder, porque ellos tienen detrás a un grupo de sacerdotes ocultos que manejan la línea de la teología de la liberación, y creen en una doctrina de transformación que llaman el poder popular, y están buscando avanzar y posicionarse en esos, no para renunciar a la revolución marxista, sino para dar un paso cuantitativo, un salto cuantitativo. Entonces allí lo que hay es una serie de intereses que están aprovechando lo que pasó en Cuba, que se dieron cuenta de todas las debilidades del establecimiento, de las porosidades que tiene la estructura de gobierno y la estructura política, y están buscando, pues lógico, ganar más y más sin ceder ellos nada. Entonces, si aprovechan una oportunidad de estas de atacar los oleoductos, de atacar la tropa, de destruir la infraestructura y de presionar, pues utilizan ese doble lenguaje
que le dio tantos resultados a las FARC en Cuba con el señor de la calle y los demás que fueron a arrodillarse allá, y podrá posicionarlos mejor y sacar mayores ventajas. Coronel, Lola, si nos permite una pregunta para el coronel. Sí, señor. A ver, coronel, usted decía hace un momento que los que han manejado el Estado en el pasado hoy se quieren reacomodar y por eso son las marchas y las críticas que se están planteando, y plantea al mismo tiempo que el modelo que está planteando el señor Petro tampoco. Yo le preguntaría, el general Zapateiro decía hace pocas horas que no se tiene la intención de dar un golpe y le pidió a Petro que gobierne como debe gobernar. ¿Usted qué plantea frente a esa afirmación que hace el general Zapateiro? ¿Usted cree que en Colombia se necesita o no se necesita que los militares asuman el poder como en su momento lo asumió el general Rojas Pinilla? No, en Colombia lo que necesita es que los políticos cumplan con su deber. Que las instituciones sean fortalecidas, que se robustezca el trabajo con las comunidades, que se suspenda el populismo y el oportunismo en aras de trabajar por una Colombia mejor. Somos un país muy rico, Pedro, somos un país que tiene una ubicación geoestratégica fundamental, somos un país que tiene un buen nivel académico, somos un país que tiene mucha prospección y no necesita ni que los militares estén metidos en soluciones políticas que no les corresponden, ni que los políticos estén hablando de estrategia y seguridad nacional que la ignoran completamente, ni que estén unas voces oportunistas incitando a que las fuerzas militares salgan a hablar o a tomar posiciones en lo que ellos son los que han debido defender y que tienen que defender desde las instituciones. Entonces estoy de acuerdo con Eduardo Zapateiro, ahí no se trata de que las fuerzas militares asuman posiciones políticas, sino lo que se trata es de que los políticos cumplan con su función, que para eso es que les pagamos y unos elevadísimos salarios. Así es. Bueno, coronel, pues yo sé que tiene una agenda y me había pedido que tratáramos de ser justos, señor. Lola, aquí Ítalo Iguarán Pertús quiere hacerle una pregunta al coronel. Claro que sí. Coronel, ¿nos da el tiempo? Sí. Un minuto más, coronel. Bueno, sí, mi coronel Luis Alberto Villamarín. La historia de Colombia nos ha mostrado pues que ha sido un país telúrico desde hace muchísimos años, desde la época de la independencia. Han venido muchos sucesos que han ocurrido. Tenemos la experiencia, por ejemplo, de Corea del Norte y Corea del Sur. Tenemos el caso de Vietnam, las guerras de Vietnam, si recuerda usted, allá en Israel, lo que ocurrió en Nicaragua, lo que ha sucedido en El Salvador, lo que ocurrió en una ocasión también allá en Bolivia, cuando llegó el Che Guevara, que quiso conformar su ejército y lo repelieron inmediatamente. Aquí precisamente hace mucho tiempo tenemos de estar buscando la paz estable y duradera, que es la que queremos todos los colombianos. Se habló en alguna ocasión, mi coronel, de la guerra de baja intensidad. Es decir, que si no se meten conmigo, entonces yo tampoco me meto con nadie. Entonces eso es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo le parece a usted lo que ha ocurrido respecto pues a esos mecanismos que se han querido utilizar aquí en nuestra patria para que se establezca una paz estable y duradera? Ha habido muchas equivocaciones, ha habido muchos errores. ¿Qué ha pasado? Claro, pues que lo que no ha habido es ni la voluntad política ni la concepción estratégica. No se ha identificado cuál es el plan estratégico de las FARC, y el ELN tiene un plan estratégico que llama vuelo de águila. Y ellos hablan de que están construyendo un poder popular, pero la dirigencia política no entiende eso porque no le pone cuidado. Y quienes lo entienden o hacen parte del ELN o son cómplices del ELN y lo que están buscando es sacar ventajas. Y otros que son politiqueros como el ministro del Interior, buscando sacar ventajas y soñando que va a ser el presidente en el 26. Otros que están en cargos públicos, en lugar de cumplir con las funciones de su institución que les corresponde dirigir, también haciendo politiquería y anunciando que van a dictar órdenes de captura y no sé qué contra los militares y policías.
y otros desde el Congreso de la República buscando cómo acomodan sus negocios particulares. Entonces lo que hay es una falta de foco y de claridad frente a un plan estratégico que tiene el comunismo armado y desarmado para tomarse el poder. Para Latinoamérica, exactamente. Bueno, coronel, hay muchos temas importantes porque tiene un contexto internacional muy interesante, pero sé que no le puedo robar más tiempo, así que, coronel Luis Alberto Villamarín, muchas gracias por su tiempo y por sus importantes aportes para el país. Con mucho gusto, Lola, muchas gracias por la invitación a usted, a Pedro y al señor Petrus. Bueno, ahí estaba el coronel, más claro no canta un gallo.